pido a que vayamos a las Escrituras a leer un texto que hemos estado repasando el domingo anterior, que se encuentra en Romanos el capítulo 8. Y el verso 14. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña una tarea, una de las tareas que el Espíritu de Dios está activo en este día. Y te convido a que lo leamos juntos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es un texto, una sentencia breve, contundente, en la cual el apóstol nos muestra el compromiso de pacto en la vida diaria de todos los días que Dios sostiene con los que son suyos. Dios guía a los que son suyos y lo hace a través de la presencia de la persona de Dios mismo, el Espíritu Santo, que ha venido a vivir a nuestras vidas. Y eso es una provisión de la gracia de Dios que está universalmente a disposición de todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu del Señor mora en el corazón del que está contento, del que está triste. El Señor guía al que está solo, al que está en medio de una multitud, al que va en un día cuesta abajo, contento y en alegría, y al otro que le va empinada la cuesta de la vida, en el momento y en el contexto que sea. Las Escrituras garantizan de que el Espíritu del Señor está en el corazón del creyente, del que se mantiene en la fe, guiando, diciendo esto sí, esto no, esto acá, por acá, por acá, por acá, qué hago, qué no hago. No hace falta decir estoy sola, o no hace falta ya más decir estoy solo. Y eso es una garantía, un poder, una potestad que el Señor le ha dado a sus hijos, a su pueblo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y acá el apóstol Pablo lo dice de una forma contundente, de modo que nuestra fe pueda creerlo y nuestra vida interior pueda empezar a armonizar con la verdad de que Dios mora, y no solamente mora pasivamente. Dios no está durmiendo en el corazón de un creyente, no está distraído, ni Dios está desentendido, sino que las Escrituras nos dicen que el Espíritu del Señor guía todo el que está, dice que todo el que es un hijo es guiado por el Espíritu del Señor. Bueno, esa verdad fue y continuará siendo un patrimonio de herencia. Nos gusta leer en la Escritura que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Bueno, una de las perlas del tesoro escondido es sin duda esta extraordinaria verdad de que Dios mora activo en el corazón de cada creyente, de cada uno que vive en la fe de Jesucristo, que puede encomendar su vida al Señor y Él le guiará, no porque a nosotros nos parezca o porque nosotros tenemos la ilusión de que Dios nos guíe, sino porque su palabra así lo ha dicho bajo el pacto de la sangre de Jesús. El Señor nos guía a sus hijos. No hay ninguno de ellos que vaya a quedarse más allá de la capacidad de guía que tiene el Espíritu del Señor. Que eso pueda resultar de tónico para la vida de cada uno y de alegría y de razón de acción de gracias y de alabanza y de adoración a Dios. Pero cuando el apóstol Pablo continúa enseñándonos la palabra, va a otro asunto que también es parte de la herencia que Dios le ha dado a su pueblo en el Espíritu Santo. Y me gustaría
invitarte a ir un poquito más adelante a 1 Corintios, y cuando el apóstol llega a escribirle a los hermanos de Corinto, va a enfocar en otra virtud, en otra tarea que mantiene activo a Dios en la vida diaria de su pueblo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bueno, acá hay otra tarea que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente viene a darnos garantías que somos de Dios morando en nosotros, sino que la palabra nos dice que a consecuencia de que el Espíritu Santo hace lo mismo que en mí, en mi hermana, y en mi hermano, y en mi hermano, y en mi hermano, y en mi hermana, y en mi hermana, y en mi hermana, por ser todos sumergidos en el mismo Espíritu, Él nos transforma en un cuerpo. Este asunto de que la comunidad de fe es el cuerpo de Cristo es una verdad que hace falta meditarla. Y a mí me gustaría esta mañana convidarte a que te lleves de aquí el deseo de pensar y orar en la presencia del Señor, esta virtud, este poder que Dios le ha dado a sus hijos, de no solamente tener al Espíritu Santo como una primicia de lo que recibirá en la eternidad en su vida interior y la guía de su Espíritu, sino que Dios nos ha atado a una comunidad de fe. Para enseñar esta verdad, esta mañana se me había ocurrido traer una soga. Y usted sabe que cuando estamos de campamento en un momento de recreación, una de las recreaciones que suelen aparecer es la idea de atar la pierna de uno con la pierna del otro.
y atarla a la pierna. Y luego atarle la pierna de uno a la pierna del otro en otro. Y luego decir, bueno, ahora van a correr una carrera. No es tan simple correr cuando tengo la pierna atada a la pierna del otro. Porque me tengo que poner de acuerdo, tengo que mirarme al otro y decir, che, pero cuando vamos para adelante, los dos para adelante. Porque si uno va para adelante y el otro va para atrás, vamos a perder la carrera. De modo que quien logre coordinar más rápidamente el movimiento, de modo que los dos lo hagan a la vez, bueno, me pareció que ese podía ser una manera de explicar de una forma simple qué es esto de que Dios ata nuestra suerte a la suerte de su pueblo. Ocurre milagrosamente. Nadie lo prevé, porque nosotros en la vida diaria no conocemos la historia del pueblo del Señor minuciosamente. Conocemos personas a las cuales Dios trae por su misericordia al conocimiento de la verdad, pero resulta que esa persona a la cual Dios trae al conocimiento de la verdad, de un contexto social distinto y de una cultura distinta y de una infancia distinta y aún de un país distinto o de un barrio distinto, pronto se transforma en un hermano entrañable, en el entrañable amor de Jesús. Se transforma en alguien que es parte de mi vida, se metió en mi familia, me importa lo que le pasa, estoy pendiente de él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay ese pegote que ocurre en el pueblo del Señor, mediante el cual me importa la noticia, me alegro, intercambio, me pongo, estoy dispuesto a invertir de mi tiempo y poner dinero y hacer bien y pensar bien y orar por el otro y ocuparme de él. ¿Y qué es eso? Bueno, es esto que nos explica el apóstol Pablo aquí en este capítulo. Claro, no es la primera vez que el apóstol habla del asunto, ni la última. Cuando le escribe a la carta a los Efesios, el apóstol Pablo vuelve al asunto del cuerpo y vuelve a hablar de las coyunturas y de los ligamentos en el capítulo 4 de los Efesios, donde ya dice claramente que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente y crecen de acuerdo al crecimiento que Dios da. De modo que no hay solamente una bendición inexplicable en el hecho de que Dios haya transformado nuestro cuerpo, quiera continuar transformando el cuerpo de personas que recién se enteran de que Dios les ama, que Dios quiere transformar la vida de una persona morando en su vida interior, probando de que el reino de los cielos en la persona del Señor Jesús ha venido para quedarse. Cristo ha venido a traer el reino y el reino ha venido a quedarse. El reino a quedarse. Se vino a quedar en la persona del Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús se fue a la diestra de Dios, a la eternidad otra vez, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para transformar la vida de caminante en una morada de Dios en el Espíritu, para transformar la vida de un caminante normal, común, en un templo donde mora el Espíritu Santo, para transformar a una persona de la multitud en una hija, en un hijo del Dios vivo y verdadero. Pero eso no es todo, sino que ahora la verdad se amplía, la revelación crece y nos enteramos de que no hay solamente una tarea individual en la vida individual de una persona que individualmente se vincula con Dios, sino que a consecuencia de lo que comenzó siendo individual, ahora aparece un fenómeno comunitario. Cuando las Escrituras hablan de este fenómeno comunitario, dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. De modo que ya ahí está dándonos la categoría de poder con la cual Dios embistió a su pueblo. El reino ha venido a quedarse, y vino a quedarse el poder eterno de Dios.
Y Dios ha de llevar a su pueblo a un final feliz. Dios ha de cumplir su palabra. El que comenzó en vosotros, y ahí está usando un plural, el que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta mañana me gustaría sacar de en medio de las consideraciones de la palabra este hecho de que Dios ha transformado a su pueblo en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, del cual el Señor Jesús es la cabeza. Y la palabra del apóstol dice que Jesús es la cabeza de un pueblo, de un cuerpo que hoy es invisible a los ojos de este mundo, que este mundo no ve ni le conoce, pero que hoy está funcionando la iglesia como las manos, los brazos, las piernas, el que abraza, el que da una mano, el que se esfuerza, el que socorre, es Cristo, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Te quiero decir, mi hermana, que esta verdad hay que meditarla para entenderla. Vas a necesitar invertir tiempo. Te suena muy fácil y a lo mejor quiero decirte también que lo sabías de recontramemoria esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero le pido al Espíritu Santo y por supuesto que confío en su presencia aquí, que ha de recrearte la imagen, como para decir, ¡epa! ¿Pero qué está diciendo? Es el cuerpo de Cristo. Cristo estuvo vivo caminando entre nosotros y le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya físicamente, porque cuando yo me vaya va a estar el cuerpo de Cristo, va a estar Cristo caminando, va a estar en donde esté su pueblo, ahí está el Señor. Y este concepto del cuerpo no está en el Antiguo Testamento. En ninguna cita del Antiguo Testamento se habla del pueblo de Dios como el cuerpo. No. Esto es una mirada del Nuevo Testamento, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Y desde ese día hasta hoy, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ese es un poder, un derecho, una esperanza, eso es una defensa, eso es una victoria que el Señor nos ha regalado para que no andemos por la vida a la Bartola, ni andemos por la vida mendigando amor, ni andemos por la vida mendigando significado o lugares de propósito, sino que podamos vivir intensa y lealmente nuestra experiencia comunitaria. La experiencia comunitaria de una vida como nosotros se cultiva, se provoca, provocándonos al amor y a las buenas obras. Bueno, y quiero dejarte 4 características del cuerpo, que te las voy a decir plin, 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 así. La primera es que el cuerpo es uno. Hay una característica de unidad en el pueblo del Señor, hay un perfume de unidad. Hay un impacto de unidad. Es unidad porque es un Dios, un Señor, es un bautismo, es un espíritu, es una la sangre derramada, es una la palabra que hemos escuchado, es uno nuestro Padre del cielo. Todos terminamos convocados a la unidad. Nos une nuestra común experiencia de habernos arrepentido de nuestros pecados. No nos unen los pecados, no, eso no nos une. Nos une la experiencia de habernos arrepentido de nuestros pecados. Nos une la experiencia de haber cruzado todos por la misma puerta, porque todos igualmente cruzamos por la puerta que nos planteó el Señor Jesús. Y todos hemos sido perdonados en virtud a la obra consumada del Señor Jesús en la cruz una vez y para siempre. Nos une el arrepentimiento, el dolor por haber
quebrado el pacto de amor que Dios quiso mantener con nosotros. Nos une el perdón, la experiencia del perdón. Nos une el haber sido perdonados, ese alivio interior. Nos une la paz de Dios que Él derramó en nuestros corazones, la experiencia de paz, la vida en la paz. Nos une su palabra, porque su palabra es el alimento de nuestra vida para todos por igual. Todos abrevamos en la palabra y todos conocemos al Señor, al mismo Señor. Bueno, usted me va a decir, pero hermano, déjese de decir cosas. Nos une el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Claro, porque un poco de Espíritu Santo, un poco no, todo el Espíritu Santo que mora en mí, es el mismo Espíritu Santo que mora en la vida de mi hermano. Y en la palabra dice que usa el ejemplo del pan, el apóstol Pablo. Y el apóstol dice que cuando comemos pan, se manifiesta este fenómeno de que los pedacitos de pan que estaban primero reunidos en el trozo, en el pan cocido, que fue una vez roto el pan, que fue repartido el pan sigue siendo pan, está diseminado en los que han compartido ese pan. Y dice, nosotros siendo muchos somos uno, porque el pan está un poquito acá, poquito acá, poquito acá, pero el pan está. Somos un cuerpo en Cristo. Y si usted analiza bien, querida hermana, querido hermano, usted va a notar en su vida de oración y en su privacidad con Dios ese afán que Dios le ha dejado a su pueblo por ser uno con el pueblo del Señor, por estar en armonía, porque cuando estamos juntos está el Señor juntos, por el impacto de poder que provoca cuando el pueblo del Señor está contento, juntos. El salmista decía, sin tener al Espíritu Santo, sin estar el Espíritu Santo derramado, el salmista decía, miren qué delicioso es, qué uva blanca sacada del congelador en un verano de 34 grados, pero qué belleza, un durazno natural sacado de la heladera en una tarde de calor. Miren qué delicia es los hermanos juntos en armonía. Qué impacto provoca todavía cuando ocurre un cumpleaños y se produce ese fenómeno extraordinario de que el pueblo del Señor se congrega fuera de la agenda y llegan a la casa de cualquiera, pero hay algo ahí que es bellísimo, es el Espíritu Santo de Dios presente, el cuerpo de Cristo está ahí. Están celebrando el cumpleaños de Antonella, de Carlitos o de María Eugenia, y no es un encuentro oficial de la comunidad. ¿Qué importa eso? Jesús está. El Espíritu del Señor está. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio. Puede haber una multitud de una comunidad llena, una congregación llena. Puede haber 2 en la terapia de un sanatorio. Está la iglesia ahí, el cuerpo de Cristo ahí, está el pueblo del Señor ahí. No estamos solos, estamos unidos en Cristo, que es la cabeza. Pero no solamente unidad, sino que en el cuerpo hay diversidad. Y el apóstol Pablo se ocupa de decirnos que no somos todos iguales, que no tenemos que esperar que mi hermano sea igual que yo, que tenemos que respetar la diversidad del don y sujetarnos a la autoridad que Dios le da a mi hermano y a mi hermana para ministrar el cuerpo, para darle poder y potencia y que el cuerpo sea posible, que sea pertinente a las distintas circunstancias que enfrentan la vida. Dios da dones para que el cuerpo de Cristo sea pertinente. Y en un momento adecuado, el pueblo del Señor se organiza de una determinada manera. Y en otro rato, ese mismo pueblo está ordenado de otra manera. Y uno dice, ¿pero qué pasa con esta gente? Allá, cuando fui el otro día,
conducía, lideraba Juan, y ahora el que lidera es María, y acá está conduciendo, y eso es el cuerpo de Cristo. La diversidad de los dones funcionando en contextos distintos, todos excelentes, todo con la excelencia que Dios da, porque está el Espíritu Santo presente, es el cuerpo de Cristo. Y donde está el cuerpo de Cristo, donde está el pueblo del Señor, bueno, le quiero decir lo que hay ese halo de santidad que hace que otro diga, eso hay. Es eso indescriptible, es indescriptible para nosotros los humanos, que los caminantes al cielo necesitamos meditar para poder alegrarnos y poder decir, acá está el Señor. Es eso indescriptible que no puedo profanar, que ocurre y no lo puedo gobernar, pasa y no lo provoqué, lo hace el Espíritu de Dios que nos ha hecho un cuerpo en Cristo. Pasó en el cumpleaños de la abuela de anoche, estábamos juntos, pero había fue el otro día en la casa fulana de tal, o en el congreso de los jóvenes del otro día. Había no lo puedo explicar qué era. ¿Qué era? La majestad de Dios morando, gozándose en medio de sus hijos, el cuerpo de Cristo. Unidad, hay diversidad. La tercera cosa que hay es cooperación. En el pueblo del Señor no hay competencia. El pueblo del Señor coopera. Y si algo marca una distinción incuestionable de quién es de Cristo y quién no es de Él, es esta señal incontrastable de que una cosa es competir y otra cosa es cooperar. No tengo más nada que decir. No tengo nada que decir. La verdad que no tengo nada que decir. La experiencia de la vida diaria nos ha probado tanto esta terrible verdad de que una cosa es competir y otra cosa es cooperar, y la belleza de contraste que se ocurre entre el amargo de la competencia y lo dulce de la cooperación, que es incontrastable. ¿Dónde está el Señor? Podemos ser muchos y muy dotados, intelectualmente dotados, podemos ser económicamente dotados y podemos ser muchos físicamente dotados o espiritualmente muy capaces, pero que eso no hace más que potenciar más la cooperación que ocurre, el resultado final que ocurre por el aporte en el clima de unidad del pueblo del Señor. Finalmente, quiero mencionarte, querida hermana, una cosa es vivir consciente de lo que Dios nos ha dado y otra cosa es vivir al margen de lo que Dios nos ha dado. De las dos, quisiera convidarte esta mañana a que puedas elegir empecinadamente mantenerte en Cristo. Contento con lo que el Señor nos ha dado, porque es hasta el fin de nuestros días. Y nos toca acompañar personas que enfrentan noticias. En general, las personas que enfrentan malas noticias son las que recurren. El que enfrenta una buena noticia en general se la disfruta solo. Pero el otro, el que enfrenta una mala noticia, es el que recurre. Y que recurra a una persona, a un hermano lleno de fe. Que recurra a una persona que tiene claro que aunque esa persona que viene a verme me trae algo que me hace llorar, yo puedo llorar con ella y puedo mantenerme en la fe del Señor diciéndole, el reino vino para quedarse. El reino vino para quedarse. No nos dejará ni nos desamparará. Y hemos de cruzar días a sol brillante o hemos de cruzar quizás días oscuros. Un día a la vez. Un día a la vez. Nuestra suerte está atada
Nuestra suerte está atada a la suerte de su pueblo. Y nuestra suerte está atada a lo que le pase al pueblo del Señor. Y cuando al pueblo del Señor le va bien, a los demás le va bien. Y a cada uno le va bien. Y cuando el pueblo del Señor está pasando días de tormenta, todos estamos pasando días de tormenta. Y quiero también decirte, querida mía, que esto que hablo esta mañana es una denuncia abierta a la cultura dominante que intenta hacernos vivir un cristianismo de a uno, pensando que vamos a poder prevalecer en nuestros egoísmos y decirnos de Cristo. Pues hay una vida mucho más linda para vivir, hay una vida mucho más valiosa para vivir, hay una calidad de vida muy superior para vivir, que es con el corazón abierto, disponible al hermano, disponible a la hermana. No conozco cuántas experiencias feas hayas podido tener que eventualmente te hayan llevado a cerrar el corazón a la defensiva, pero también quiero recordarte que todos los cierres de tu corazón a la defensiva pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo, que nos invita otra vez a vivir en Cristo como miembros de un cuerpo en el cual Dios se manifiesta poderosamente. Como el Señor Jesús ha retardado su venida hasta este día del 2015, nos toca a nosotros disfrutarnos este tremendo contraste de ser un pueblo en medio de una cultura que se desintegra, que se desagrega, que se desarticula. La sociedad se desarticula y nosotros lo vemos diariamente, cómo esta sociedad se va desarticulando más y más, se desarticula, se aísla. Pues la palabra del Señor nos dice que el pueblo del Señor es luz, es sal, por su mera presencia, por su mera unidad, por su mera cooperación, por su tarea de estar respetando la diversidad y a su vez por ese deseo de ver al otro prosperando y alegrándonos en la alegría de que el otro, el Señor, lo fortalece y va y lo fortalece, y el pueblo del Señor. Bueno, cualquiera que en esta mañana se haya sorprendido, distraído, porque la cultura lo distrajo, o porque usted piensa que el espíritu de este mundo le va a ganar al pueblo del Señor la batalla, le convido a que esta mañana pueda sacudir su pensamiento y decir, no, el Señor va a venir a buscar. ¿Sabe qué viene a buscar el Señor? El Señor viene a buscar una iglesia, viene a buscar a su esposa, viene a buscar a una unidad que es diversa, que coopera para la gloria del nombre del Señor.